Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la que con toda seguridad es la última parte de la unidad de trabajo 6, salvo que me saque de la manga después otra más que no tiene pinta, como hice en el tema anterior, pero bueno, probablemente es esta la última. Vamos a ver el Flexbox, que como os he ido haciendo spoilers, es el mecanismo que vamos a utilizar para definir un poco la pantalla, el layout de nuestras páginas de manera general, ¿vale? Es como un poco la brocha gorda, es lo que es mi intención con esto, es enseñaros una manera de hacer una brocha gorda de posicionamiento general de los elementos y ya después, si hace falta hacer brochita fina y hacer alguna cosa más delicada, como pues pon aquí este botón justo en esta esquina y todo eso, pues ya hacemos lo que vimos en la presentación anterior de posicionamiento clásico y ahí bajamos un poco al fango, ¿vale? Pero el Flexbox lo vamos a utilizar para hacer un posicionamiento general y nada, pues vamos con ello. Bueno, Flexbox es una abreviatura de Flexible Box Layout, ¿vale? Lo que nos dan es una cajita flexible donde vamos a colocar elementos, ¿vale? Em, Todo lo que tenéis en esta presentación, todo, absolutamente todo, es paso por paso prácticamente del tutorial del W3 School sobre el Flexbox, que os dejo aquí el enlace. Obviamente, mi recomendación sería, si os estáis contento con mis explicaciones, obviamente, pues escuchar este vídeo tranquilamente, pero después, el- incluso aunque no queréis escucharme, el siguiente paso sería venir a este tutorial y hacer pruebas, porque ahí ya sabéis que en W3 Schools siempre podéis hacer pruebas picando el código, cambiando cosillas y tal, y es súper interesante y muy útil para aprender. Vale, pues entonces aquí os lo dejo y si primero escucháis este vídeo y luego vais al tutorial, vais a ver que es el tutorial ese, ¿vale? Lo que pasa que ahí lo podéis probar todo y podéis cambiar cosas, que es lo que siempre recomiendo hacer para acabar de entenderlo, ¿vale? Pero bueno, básicamente el Flexbox es una manera de decir, oye, vas a hacer, bueno, mejor lo explico después con una imagen que tengo especialmente para la explicación, ¿vale? Simplemente Flexbox pensar de momento que es una manera que nos dieron, que nos brindaron de hacer más sencillo una organización general de una página. ¿Vale? Usando pues, elementos específicos para ello. ¿Qué elementos específicos tenemos cuando usamos un Flexbox? Pues como mínimo tenemos dos. Un contenedor, ¿vale? El Flex Container, que veréis por ahí siempre normalmente en inglés, ¿vale? Y después, dentro de ese contenedor, va a haber elementos que van a pasar a ser elementos flexibles, ¿vale? Entonces tenemos un contenedor Flex y elementos flexibles. Flex Container, Flex Items, ¿vale? Eso es un poco el juego. No os preocupéis si de momento suena todo muy abstracto, porque va a seguir sonando abstracto hasta que no hagáis los ejercicios, que vais a ver que era bastante más intuitivo de lo que parece explicado de viva voz. Y aquí quería yo llegar antes, por eso me paré antes en las explicaciones, porque creo que todo se entiende mejor cuando tenéis la foto delante, ¿vale? Y este es un poco el juego, y casi podéis parar el vídeo aquí después de esta presentación si más o menos entendéis lo que os quiero decir, y el resto, las propiedades todas que van a venir, que hay unas cuantas, ¿vale? Tampoco me parecen tan importantes, o sea, obviamente son importantes, hay que sabérselas por las cosas, pero la idea es mucho más importante que saberse de memoria todas las propiedades que tiene después el Flexbox, ¿vale? La idea es esta. La idea es, ¿cuándo vais a tener problemas? A la hora de hacer un layout, ¿vale? A partir de ahora, acordaos, layout, siempre que hable de layout, es como la disposición de vuestros elementos en la pantalla, ¿vale? Y así es como yo entiendo el Flexbox. Es verdad que esto también aviso que es algo bastante personal de cómo en mi cabeza entendí el Flexbox, a lo que se puede escuchar en otros tutoriales, en otros vídeos. No todo el mundo lo explica igual, ¿vale? Obviamente siempre es parecido, pero como el clic de cómo cada uno lo entiende, al ya tener temas abstractos y de posicionamiento espacial, ya es un poco personalizado. Entonces como yo lo entendí, es como los voy a explicar, ¿vale? Pero insisto, por suerte, en temas de HTML, lenguajes de marcas en general, HTML en particular, tenéis millones y millones y millones de horas de tutoriales a vuestra disposición, ¿vale? Lo que hay que hacer es, si lo que yo os explico no os queda claro, no os preocupéis, que tenéis un mogollón de alternativas hasta que deis con una que lo entendáis mejor, ¿vale? No tiene por qué ser yo. Al final lo que quiero es que entendáis el Flexbox.
no que lo entendáis por lo que yo os explico. Yo lo intento de la mejor manera que yo puedo, o que intente, ¿vale? Pero no tengo por qué ser la mejor. ¿Cómo entiendo yo el Flexbox? Tú a la hora de hacer un layout, y además lo que digo mucho en clase es que las maneras de organizar una página web son súper repetitivas. Al final, milagros los justos. Todos partimos de la base de que tenemos una pantalla, ¿vale? Que tiene unas dimensiones pues más cuadrada, más panorámica últimamente, pero básicamente la pantalla es lo que es. Y ahí tenemos que poner los elementos. Y si vais al 90 y pico por ciento de las páginas web que hay, van a ser todas muy parecidas. Van a tener arriba una sección de header, abajo una sección de footer y luego por medio, pues van a haber cosillas. ¿Vale? Si tenéis fresco la presentación sobre secciones del HTML5, entenderéis estas cosillas como la site, el article y todas estas cosas. ¿Vale? La cosa es, ¿dónde están cuando un elemento, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Cuando un elemento de vuestra página ocupe todo el ancho de la página, normalmente no vais a tener ningún problema posicionándolo. ¿Por qué? Porque por defecto es lo que va a pasar. Este header por defecto os va a ocupar todo el ancho de la página, ¿vale? No hay problema ahí. Este footer, lo mismo, no hay problema ahí. ¿Dónde va a haber siempre el problema a la hora de posicionar ítems? Cuando varios elementos, dos o más, se van a pelear por espacio horizontal de la página. Si van uno debajo de otro, ya habéis visto, además es bastante intuitivo, porque si habéis hecho pruebas con el HTML plano, visteis que va todo una cosa debajo de otra. Vale, que si hay elementos inline, puede ser que vayan en la misma línea y todo eso, pero por lo general los elementos gordos de hacer secciones van a ir siempre uno detrás de otro. Toma, 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 tapa, pa, y se va a acabar la página. Entonces, si nunca vas a competir por espacio horizontal, si nunca vas a tener dos elementos como estos dos, este aside y este article, peleándose por un espacio horizontal, vas a tener siempre cero problemas. Y ahí puedes hacer páginas web así. ¿Qué pasa? Que lo normal es que en algún momento sí que tengas ese problema de compartir espacio horizontal. Y aquí es donde entra el Flexbox, porque es precisamente lo que nos ofrece una manera cómoda de compartir espacio horizontal entre los ítems que tengas ahí dentro. Entonces, para eso lo que usamos es un contenedor Flex, ¿vale? Que es una especie de sección de apoyo. Por eso no hace falta aquí, lo que más se ve es que este contenedor Flex se haga usando diffs, ¿vale? Pero podría ser cualquier otra cosa. Lo que pasa es que el diff es verdad que como etiqueta de apoyo estructural es bastante sencilla de utilizar, es como muy intuitiva usar un diff, ¿vale? ¿Qué pasa? Que simplemente es un apoyo estructural. Yo aquí hago un contenedor flex, que en realidad él por sí mismo no es nada, simplemente es el hueco que me va a dejar para hacer luego lo que yo quiero con el aside y con el article, que sí que son las etiquetas semánticas de HTML5 que me van a dar el posicionamiento que yo quiero a mi página, ¿vale? A los elementos de mi página, quiero decir. Entonces es un poco el juego, ¿vale? Cada vez que tengáis un espacio de vuestra página en la que el espacio horizontal esté dividido en, aquí hay dos, pero puede haber tres, puede haber cuatro, puede haber 27. Pues ahí es una buena decisión decir, pues aquí voy a poner un contenedor flex y solo con las propiedades que me va a brindar tener un contenedor flex, esta colocación la puedo hacer muy, muy sencilla, ¿vale? Y hablo de todo, de su orden, de su alineación, de cómo van alineados, el tamaño que ocupa cada uno, súper fácil de hacer, solo con propiedades del Flexbox, que es todo lo que se nos ha dado nuevo. Pues toma aquí todas estas propiedades para que tú toda esta organización la puedas hacer a base de cambiar cuatro cosillas y te quede la brocha gorda casi casi clavada, sin falta de bajar al fango. ¿Vale? Pues es un poco la gracia. Entonces, a partir de ahora, con esto más o menos claro, que es como la base súper importante de entender, vamos a ir viendo esas propiedades que nos da el Flexbox, ¿vale? Para conseguir, pues por ejemplo aquí, ¿qué tendríamos que conseguir? Aquí simplemente, con estas cosas, en esta foto que tenéis aquí, solo habría que conseguir que esta size ocupara más o menos que un tercio de este artículo. Esto es, si esto fuera uno, esto serían tres o cuatro, sí, ¿no? Más o menos.
Sería la única cosa que tendríamos que conseguir, tener que la side ocupe menos espacio que el article, ¿vale? Eso con el flexbox se hace cambiando un número por otro. Entonces, este side va a ocupar un 1 y este article va a ocupar un 4 o un 3, ¿vale? Ya está. Y ya con eso, solo con cambiando ese número, ya consigues automáticamente que esto ocupe un tercio que esto, o un cuarto, o lo que sea, ¿vale? Simplemente cambiar un número. Ahora bien, hay que saber cuál es la propiedad, cómo se llama y qué número cambiar. Pues entonces vamos con ello poco a poco, con las componentes y con sus propiedades del Flexbox. Bueno, vamos a empezar entonces a desgranar todas esas propiedades que os dije que nos va a dar el Flexbox. Ahora ya vamos a seguir 100% paso por paso el tutorial del Flexbox del W3 Schools. ¿Vale? Insisto, no es mi intención que os aprendáis todas las propiedades del Flexbox de memoria, solo quiero que os suenen las más comunes y en caso de que necesitéis hilar un poco más fino y ver cosas un poco más menos usadas, sabéis que siempre podéis venir a estos apuntes y consultarlo, ¿vale? Aunque sea en el examen. Entonces, empezamos con el contenedor, ¿vale? Primero, propiedades y historias del contenedor Flex. En este dibujito de aquí, el contenedor Flex es lo que tiene el color de fondo azul y los ítems son los flex items. Primera cosa importante, en el HTML va a tener que estar anidado. Tú tienes un contenedor flex, imaginaos que aquí tenemos un div que es un contenedor flex, ¿vale? Pues dentro de ese div tendría que estar esos ítems ahí dentro, anidados, sus hijos, digamos. En el momento que un elemento HTML, su padre, se define como contenedor flex, esos hijos, esos elementos, se pasan a ser automáticamente flex items y pueden utilizar las propiedades de los flex items, ¿vale? Eso se hace automático, lo hace todo HTML y CSS automático. No tenéis que vosotros decir, oye, tú vas a ser flex item, tú vas a ser flex item. No, no, no. Tú dices quién va a ser el contenedor flex y una vez dicho eso, ya esos elementos automáticamente pasan a ser flex items. Hay dos maneras de definir un contenedor flex, que es lo que pone en esta diapositiva y la siguiente. Lo puedes definir como flex, que es la más normal, o puedes definirlo en inline flex. Es un poco la diferencia entre, se parece al inline block o el inline a secas. Tú si tienes un contenedor definido como flex, se comporta como un elemento en bloque y ocupa todo el ancho de línea, que es donde la mayoría de los tutoriales yo he visto siempre definirlo como flex. El inline flex, por contra, en contraposición, se comporta como un elemento, ese contenedor se comporta como un elemento en línea. Es decir, no ocupa todo el ancho de la página, ¿vale? Como en mi cabeza es muy importante que el contenedor flex ocupe todo el ancho de la página para hacer lo que yo suelo hacer con los layouts, lo que se suele hacer con los layouts, como vimos en el esquemita del principio. Yo normalmente lo que veo por ahí es usarlo como flex, no como inline flex, pero por poder se puede. Pero pues, digo que por la mayoría de los ejemplos que veis por ahí vais a ver que se usa como flex, ¿vale? Ahora, vamos con las propiedades que podemos ponerle en CSS a un elemento que está definido como flex container. Vale, una de las más visuales que hay, más fáciles de ver, es la propiedad del contenedor flex direction, ¿vale? La dirección que van a tener los ítems dentro del contenedor. Por defecto tenemos la fila, ¿vale? Pero podemos elegir columna, fila reversa, columna reversa, ¿vale? Esto todo se ve muchísimo mejor con los dibujitos y las pruebas que tenéis. Ya visteis que están sacados literalmente de W3 Schools y estas son las cosas que os digo que si vais a este tutorial online podéis cambiar estas cosas en tiempo real y ver cómo va quedando con los diferentes cambios en las propiedades. Vale, aquí tenéis la propiedad CSS que define que el elemento que lleve esta clase FlexContainer va a ser un displayFlex, que es la manera que tenemos de decir que va a ser un FlexContainer. Ahí es donde podríamos poner flex o inlineFlex, ¿vale? Pues digo que la mayoría de las veces vamos a ver displayFlex y cambiamos también el atributo FlexDirection. En este caso no nos haría falta porque por defecto es row, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis pues, para que lo veáis específicamente. FlexDirection row, ¿vale? ¿Qué hace eso? Que los elementos, los flex items, en este caso el 1, el 2 y el 3, van a ir por orden, según esté puesto en el HTML. Este elemento 1 sería el primero que apareciera en HTML, el 2 el segundo y el 3 el tercero, ¿vale? Y van a ir en línea, ¿vale? Van a ir en una línea. En contraposición, si tenemos la flex direction column, hace esto,
los pone uno debajo de otro. Bueno, ya está. Si tenemos el row reverse, nos hace esto. Los pone en, empezando por el final del contenedor, ¿vale? Y en orden inverso, pues 3, 2, 1, en vez de 1, 2, 3. Y lo mismo tenemos el column reverse, ¿vale? Al revés, pues en vez de 1, 2, 3, lo hace 3, 2, 1. Y ya está. Eso es la dirección de los elementos. Pues para que os vayáis haciendo una idea, esto es una propiedad. Estas son 4 opciones que tenéis en esa propiedad. Pues ahora vienen unas cuantas más. Pero siempre a partir de ahora ya el juego es este. Por eso digo que si habéis entendido el concepto, esto es como, bueno, vale, pues entonces, vale, si quiero hacer row, lo hago así, si lo quiero hacer en columna, lo hago así, si quiero por un casual me interesa hacerlos que empiecen por el otro lado y que vayan al revés, lo hago así y ya está, ¿vale? Pues más cosillas. Este es bastante interesante, el Flex Wrap, ¿vale? Básicamente es lo que controla qué pasa cuando se te acaba el espacio horizontal. Y aquí tienes dos opciones. Bueno, tienes tres, pero bueno, por concepto son dos. Usar más espacio vertical, o sea, es decir, bajar a la siguiente línea o no bajar a la siguiente línea. Es decir, a pechiñugas comprimes todo lo posible porque no quieres usar la siguiente línea o permites que no comprimas nada y bajes a la siguiente línea y ya está. Por defecto está el valor no wrap, que es no bajar a la siguiente línea, ¿vale? O sea, esto sería un poco lo que sería por defecto. No haría falta poner el flex wrap, no wrap, porque sería por wrap, madre mía. Sería por defecto, no haría falta, pero simplemente esas cajas que veis ahí están comprimidas, ¿vale? Tienen un CSS que son un poco más anchas que eso, pero como no caben, se comprime, ¿vale? Si cambiamos al flex wrap a la opción wrap, pasa esto, que en cuanto se pone el tamaño que se tiene que poner y en cuanto se acaba el espacio, bajas a la siguiente línea. Tenéis una opción parecida a esta, pero la inversa es que viste que el Flexbox le gusta mucho daros los reverses, que es, hace algo parecido, pero la línea que completa es la de abajo y va por orden al revés. Vale, pues nada, cosillas. Si alguna vez os interesa eso, tengo que dejaros otro enlace. Me acabo de acordar que tengo un enlace de un juego de ranitas. Lo tengo que dejar en la bibliografía de detrás, que también sirve para entender todas estas cosas bastante bien. Vale, pues es un poco el Flex Wrap. ¿Vale? Básicamente, ¿queréis tener en cuenta más líneas y que pueda saltar de línea? Tenéis que poner wrap. Si no, dejarlo como está, que por defecto es no wrap. Vale, esta es una cosa que gustó mucho en Flexbox. Lo hacen ahí unas cuantas veces, un par de veces por lo menos, que es propiedades que nos permiten abreviar varias propiedades a la vez. Ahí tenéis el FlexFlow. El FlexFlow es una propiedad que en realidad lo único que hace es te deja cambiar el Flex Direction y el Flex Wrap a la vez. O sea, es como un atajo, shortcut de Flex Direction y Flex Wrap. Veis que ahí pones Flex Flow y pones Row y Wrap. Es decir, Flex Direction a Row, Flex Wrap a Wrap. ¿Vale? Esto, pues si tenéis, cuando tengáis experiencia suficiente, pues ya visteis que acabará saliendo solo porque es más rápido. Pero bueno, yo para estas cosas soy un poco, bueno, pues si pues, Flex Direction y Flex Wrap los entiendo, no tengo por qué tirar de atajos tan rápido. Así que eso ya como vosotros queráis. Simplemente es eso, es una manera abreviar Flex Duration y Flex Wrap en una sola propiedad que es Flex Flow. Bueno, una muy interesante. Tenemos la justificación de contenido, Justify Content, ¿vale? Que nos permite alinear los elementos por el eje horizontal. Hay unas cuantas opciones que puede tener esta propiedad, unos cuantos valores que puede tener esta propiedad, pero como mejor se ve son con las fotos de los resultados, ¿vale? Como veis ahí, es cómo vamos a espaciar, cómo vamos a colocar en el eje horizontal los ítems que tenemos en el Flex Container, ¿vale? Por defecto, ya visteis que simplemente cambiando una propiedad, estas colocaciones se van a hacer automáticas, sin falta de hacer nada más. Ahí tenéis la justificación del Justify Counter en Center. Pues obviamente vas a conseguir que los ítems partan del centro del contenedor. Por defecto tenéis el Flex Start, que simplemente que empiezan por la izquierda
del contenedor. Pero podéis poner también flex end, que empiezan igual. Veis que no hace cosas como no es como el reverse de antes, que cambia el 1, 2, 3 por 3, 2, 1. No, no, esto simplemente es 1, 2, 3, pero empiezan por la derecha del contenedor. Las tres space, que es para mí es lo más confuso, sobre todo porque no lo puedes sacar, o sea, se puede sacar por lógica por su nombre, pero bueno, es complicadete, ¿vale? Tenéis el space around, que lo que hace es deja un espacio antes, en medio y después, ¿vale? Si os fijáis aquí, deja espacio aquí, deja espacio aquí, deja espacio aquí, deja espacio aquí. Repartes el espacio que tienes dejando tanto a la izquierda como a la derecha de cada elemento margen, ¿vale? Esto lo explico porque es la diferencia con el space between. Que si el space between, si os fijáis, hace algo parecido, ocupa todo el espacio, pero no deja este espacio de los que están en los extremos, no tienen espacio extra como si tenían en el space around, que deja espacio tanto aquí como aquí. Pero es otra manera que tenemos de repartir el espacio total del flex container. ¿Vale? Y tenemos la última, que es el space evenly, que deja espacio como la primera, pero hace exactamente el mismo espacio entre los tres elementos. ¿Vale? Este espacio es el mismo que este es el mismo que este y este es el mismo que este. ¿Vale? Son un poco las tres diferencias. Space around deja un espacio al final y al principio y en medio un espacio más grande. El space between, que simplemente deja espacio entre los elementos pero no en los márgenes. Y tenéis el space evenly, que deja exactamente el mismo espacio entre todas las cosas, izquierdas, en medio y derecha. ¿Vale? Nada, ya visteis. Esto es una manera de decir si lo que os explicaba de la brocha gorda. Al final, vosotros podéis jugar con. Se puede jugar perfectamente con el Flex Start y apuntar a rellenar toda la pantalla con elementos. O si os sobra espacio, pues siempre podéis poner uno de los space y decir, vale, pues ya está. Así relleno la pantalla y cambiando una sola atributo, una sola propiedad, os quitáis muchos jaleos a la hora de posicionar elementos, porque esto lo hace todo automático. ¿Vale? Pues eso con el Justified Content. Pues si teníamos el Justify Content para organizar alrededor del eje horizontal, el Align Items nos permite alinearlos con respecto al eje vertical, ¿vale? Aquí tenéis las propiedades, pero bueno, como digo, siempre se ve mejor aquí. Si tenéis un Align Items Center, si el contenedor es así de grande y tenéis tres elementos, pues visteis que los centra con respecto al eje vertical, ¿vale? Tenéis por el Flex Start, tenéis por el Flex End y tenéis el Stretch, ¿vale? Que es el por defecto y os hace así, los ítems os ocupan todo el ancho del contenedor, ¿vale? Y como última propiedad del contenedor Flex tenemos el Align Content. ¿Veis que a mí me parece bastante confuso y por eso jamás se me ocurriría pedirle a alguien que se la sepa de memoria porque al final todas se parecen un poco, los nombres y tal, entonces tampoco es que sea tan intuitivo. Entonces yo entiendo que saberse esto de memoria es más duro. ¿Vale? El Align Content lo que nos permite es jugar con la gestión de las líneas si tenemos puesto el contenedor en modo wrap. Acordaros, si lo tenéis puesto en modo wrap, si no te caben las cosas en una línea, van a existir varias líneas. Vas a crear una línea nueva, ¿vale? ¿Cómo alinear esas varias líneas que tenemos? Se hace con Align Content. Ojo, el Align Content, si no existen varias líneas, no vale para nada. Es como que no hace efecto. Solo hace efecto si hay varias líneas. Entonces aquí ni siquiera os puse todas las opciones, porque yo creo que en el W3 Schools te dejan un par de ellas y las puedes cambiar tú si quieres. Pero bueno, para que veáis un poco el juego, si hacéis un Align Content Center y tenéis varias líneas se quedan alineadas. Y aquí tenéis, por ejemplo, un Space Between, que lo que hace es, hace la separación entre igual que exactamente, igual que hacíamos antes en horizontal, aquí lo hace con las líneas en vertical. Digamos que trata cada línea como si fuera un elemento y lo hace la alineación en vertical, ¿vale? Pues eso sería el Align Content. Vamos ahora con propiedades de los elementos Flex. Todo esto era propiedades del contenedor Flex. Ahora vamos a ver qué le podemos poner a los elementos Flex, a los Flex Items. Bueno, y nos quedan las propiedades de los elementos Flex. Hasta ahora hemos visto las propiedades de los contenedores Flex, ¿vale? Vamos a pasarlas directamente aquí con los ejemplos que se ve mejor. La primera no tiene mucha ciencia, simplemente el orden en el que quieres que aparezcan los elementos
dentro del contenedor Flex y puedes cambiarlo tú manualmente al orden que tú quieras. Las siguientes tienen más miga, ¿vale? La primera de las siguientes es el Flex Grow, ¿vale? Que indica cuánto puede crecer un elemento en relación con los demás. Pero ojo, esto depende del espacio disponible que tengas, ¿vale? No es exactamente este caso aquí, tenéis Flex Grow 1, Flex Grow 1, Flex Grow 4. No significa que este 3 sea 4 veces más grande que estos dos. No es una cosa absoluta, es decir, es siempre que ensanches, puedes ir ensanchando la pantalla o puedes conseguir más espacio, el elemento 3 va a crecer 4 veces más que lo que crezcan los elementos que tienen un 1. Entonces, cuando ensanchas la pantalla, si nosotros siguiéramos tirando de esta, si siguiéramos haciendo, imaginaos que hacemos, quitamos zoom y vamos haciendo que este espacio cada vez sea más grande, pues el 3 seguiría creciendo proporcionalmente 4 veces más que el 1 y el 2. Pero eso no significa, por ejemplo, si aquí miráis con atención, veréis que este 1 no caben 4 unos en este 3. No es que sea 4 veces más grande, es que crece 4 veces más rápido en caso de que la pantalla se dé pie a ello, ¿vale? Y lo mismo un poco con el Flex Shrink. Indica cuánto puede reducirse un elemento flex en relación con los demás, ¿vale? También, insisto, eso es dependiendo del espacio que tengamos en la pantalla. Y luego tenemos el Flex Basis, que es lo que establece el tamaño inicial de un elemento antes de que se distribuya el espacio restante. Digamos que es como la base. Tú dices, en este caso, tienes este 3 que tiene un Flex Basis de 250 px, que quiere decir que de primeras el 3 va a medir eso, ¿vale? Si después hay que estirar o hay que ensanchar o hay que hacer cualquier cosa, pues puede pasar, pero el 3 va a empezar con 250 píxeles, no así el 1, el 2 y el 4, ¿vale? Que empiezan con sus valores por defecto, ¿vale? Y luego tenéis una propiedad que abrevia las tres anteriores, la propiedad flex, ¿vale? Que es la abreviada de flex que combina el flex grow, el flex shrink y el flex base, hay que trabalenguas, ¿vale? Pues aquí veis que podéis poner con solo una propiedad los tres valores anteriores. Aquí dice, ¿ves? Por ejemplo, aquí dice que tiene un crecimiento de 1, que es lo normal, no se encoge, no es shrinkable, porque tiene un 0 y tiene una longitud inicial de 150 píxeles, ¿vale? Y por último tenemos el align self, que simplemente permite sobreescribir la alineación del contenedor, ¿vale? Acordaros con las propiedades de align que tenemos en el contenedor y sobreescribes la alineación general para hacer que un elemento se comporte de una manera específica. Aquí simplemente estamos diciendo que el elemento 3 va a tener un align self de center, entonces este elemento es el que se va a centrar, ¿vale? Y puedes hacer estas también, pues tienes el Flex Start, tienes el Flex End, tienes cosillas de la line también. Pero bueno, nada, estas cosas tampoco me importan tanto porque para hacer el 99% de lo que vamos a hacer, no nos van a hacer del todo falta. O sea, son cosas, ya visteis, muy específicas, o sea, más específicas que no tienen por qué hacer falta, ¿vale? Me importa más, en serio, la... Ah, voy a hacer el juego de la ranita antes de acabar, porque ya habíamos acabado. Pero espera, os voy a hago una mini pausa y hago el juego, os enseño el juego de la ranita. Ahí lo dejé en la bibliografía, este es el juego del famoso de la ranita, ¿vale? Tenéis una serie de niveles y la cosa es conseguir lo que os van marcando aquí, solo cambiando propiedades del Flexbox, o Flex, el container o los ítems, ¿vale? Y aquí empiezas con container, me parece que luego puedes cambiar cosas de los ítems en particular, ¿vale? Pero bueno, básicamente es practicar con todo lo que habéis visto hasta ahora y ver cómo se va moviendo la ranita y conseguir más nada. Está bien para entender los básicos. Si habéis acabado mi tutorial y os habéis quedado como estabais, podéis probar estas cosas que son más de gamification, son un poco más entretenidas de probar y de hacer. Y así sobre todo os va a valer para que os queden muchos nombres de propiedades y tal, para que os suenen por lo menos, porque las vais a tener que escribir y todas esas cosas. Entonces está bastante bien, ¿vale? Pues es el Flexbox Froggy .com. Si ponéis en Google Flexbox Ranita, ya os sale esto directamente. Vale, chicos. Pues bueno, nada. Me despido por aquí con la página de dudas de frecuentes y la geografía. Muchas gracias por vuestra atención y nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.